Título de la lección: Justificación por medio de la fe. Nuestro texto inicial se encuentra en Romanos capítulo 3, verso 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Llegamos al tema principal de Romanos, la justificación por la fe, la gran verdad que, más que cualquier otra, da lugar a la Reforma protestante, y a pesar de todo lo que se afirma en contra, Roma no ha cambiado respecto de esta creencia hasta ahora, así como no lo hizo en el año 1520. Veamos el siguiente juicio. El transgresor de la ley se presenta ante un juez y es condenado a muerte por sus transgresiones. Pero entonces aparece un sustituto, toma sobre sí las faltas del transgresor y limpia al infractor. Al aceptar al sustituto, el culpable ahora se encuentra ante el juez, no solamente libre de su culpabilidad, sino también se le considera como que nunca cometió las faltas por las que fue llevado ante los tribunales. Y esto es porque el sustituto, que tiene un récord limpio, un historial perfecto, le ofrece al transgresor perdonado su propio cumplimiento de la ley. En el plan de salvación, cada uno de nosotros es el transgresor. El sustituto, Jesús, tiene un historial perfecto. Él se presenta ante el juicio en la corte, en nuestro lugar, y su justicia es aceptada en lugar de nuestra injusticia. Por eso somos justificados ante Dios, no por nuestras obras, sino por causa de Jesús, cuya justicia se hace nuestra cuando la aceptamos por fe. No puede haber nada mejor que esta noticia. En Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, Pablo está usando el término ley en un sentido muy amplio, así como lo entendían los judíos de su época. Por el término Torá, la palabra hebrea para ley, un judío aún hoy piensa específicamente en las instrucciones de Dios en los primeros 5 libros de Moisés, pero también en términos más generales en todo el Antiguo Testamento. La ley moral más su ampliación en los estatutos y juicios, así como los preceptos ceremoniales, era parte de estas instrucciones. Debido a esto, aquí podemos pensar en la ley como un sistema del judaísmo. Estar bajo la ley significa estar bajo su jurisdicción. La ley revela los defectos y la culpa de una persona ante Dios. Sin embargo, no puede eliminar esa culpa. Lo que puede hacer solamente es motivar, si la persona es sincera, para llevar al pecador a buscar una solución. Cuando aplicamos el libro de Romanos hoy, en nuestra época, la ley judía es dejada de lado y pensamos solo en términos de la ley moral, que es eterna. Esta ley no puede salvarnos, así como el sistema del judaísmo antiguo tampoco podía salvar a los judíos en el pasado. Salvar a un pecador no es la función de la ley moral, sino que es revelar el carácter de Dios y mostrar en qué aspectos la persona ha fallado en reflejar ese carácter. Cualquiera que sea la ley, moral, ceremonial, civil o una combinación de todas ellas, no hará que una persona sea justa a la vista de Dios. Es más, la ley nunca tuvo esa finalidad. Al contrario, debía señalar nuestras deficiencias y conducirnos a Cristo. La ley no puede salvarnos, así como los síntomas de una enfermedad no pueden curarnos. Lo que los síntomas hacen es indicar la necesidad de medicamentos. Así es como funciona la ley. Nadie ha tenido éxito en obedecer a Dios y a su ley moral, los 10 mandamientos. Todos hemos fallado. Pero si somos honestos, esa ley nos señala y guiará a buscar a Dios y su justificación, tal como nos es ofrecida solamente en Jesús. Leemos en 3:21, ahora,
Sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta nueva justicia se contrasta con la de la ley, que era la justicia con la que estaban familiarizados los judíos. La nueva justicia se llama la justicia de Dios, es decir, viene totalmente de Dios, es la que provee y la única que Él acepta como justicia verdadera. Por supuesto, esta es la justicia que Jesús vivió y cumplió totalmente en su vida mientras estuvo aquí en su cuerpo humano. Una justicia que les ofrece a todos los que la aceptan por fe y la reclaman para sí, no porque la merezcan, sino porque la necesitan. Está escrito que la justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley el pecador debe ser hecho justo, pero por sí mismo, como dijimos antes, es incapaz de hacerlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe reconoce su pecaminosidad, acepta a Jesús en su vida y presenta a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso del hombre, y Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida, la trata como si fuera justa y la ama igual que a su Hijo Jesucristo. Solo por medio de el oír la palabra de Dios, estudiar la Biblia, aprenderemos a tener esa fe y a desarrollarla para aceptar esta maravillosa verdad y alcanzar la salvación. La fe de Jesús es, sin duda, nuestra fe en los méritos de Jesús. Cuando esta fe obra en la vida cristiana, la fe es mucho más que una creencia, un asentimiento intelectual, un solamente decir, está bien, lo creo. Es más que un simple reconocimiento de ciertos hechos sobre la vida de Cristo y su muerte. Recordemos lo que dijo Jesús, que hasta los demonios creen y tiemblan ante el Salvador. No, la verdadera fe en Jesucristo es aceptarlo como Salvador, sustituto, garante y nuestro Señor. Es escoger su modo de vida, es confiar en Él y procurar vivir por fe conforme a sus mandatos divinos. Leemos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Veamos ahora el concepto de ser justificados que encontramos aquí. La palabra griega dikaio, traducida como justificar, puede significar hacer justo, declarar justo. Somos justificados cuando somos declarados justos por Dios. Antes de aceptar a Jesús, ante esta justificación, una persona es injusta y por lo tanto inaceptable para Dios. Después de la justificación, la persona es considerada justa y por lo tanto aceptable para Él. Y esto sucede solamente por medio de la gracia de Dios, el favor, el regalo inmerecido. Cuando un pecador acude a Dios en busca de salvación, es un acto de gracia considerar o declarar que esa persona es justa. Por su amor inmerecido hacia nosotros, nos da este regalo, este favor, y el creyente es justificado sin ningún mérito propio, sin ninguna pretensión de qué ofrecerle a Dios por cuenta propia, más que su absoluta impotencia. La persona es justificada mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta redención que Jesús nos ofrece es la que lo hace Él sustituto y garante de cada pecador arrepentido. La justificación se presenta en Romanos como un acto puntual, es decir, se da en un momento determinado en el tiempo. En un momento el pecador está afuera, es injusto, es inaceptable. Al instante siguiente, después de la justificación, la persona está adentro, es aceptada y justa.
La persona que está en Cristo ve la justificación como un acto pasado que ocurrió cuando se entregó totalmente a Cristo. Somos entonces justificados literalmente al haber recibido la gracia divina. Por supuesto, si el pecador justificado se apartase y luego regresara a Cristo, la justificación volvería a tener lugar. Además, si se toma en cuenta que la reconversión es una experiencia diaria, en cierto sentido, la justificación podría considerarse como una experiencia repetitiva. Con tan buena noticia que la salvación es tan benigna, ¿por qué la mayoría de la gente no se ha beneficiado de ella? Aún más, en nuestra propia vida, en tu vida, ¿qué cosas hacen que te abstengas de todo lo que el Señor te promete y te ofrece? Hoy es el mejor momento si no lo has aceptado totalmente para tu vida. En Romanos capítulo 3, verso 25, Pablo da mayores detalles sobre la gran noticia de la salvación. Utiliza una palabra sofisticada, la propiciación. Además, veremos otro término, la expiación. Este término griego refleja la idea fundamental de restablecer la armonía en una relación, de modo que cuando hubo una separación, un alejamiento del ser humano de Dios por haber pecado, ésta puede ser eliminada por el proceso de cubrir el problema, producir la reconciliación. La palabra expiación adquirió el significado teológico y técnico de la propiciación, y cuando se la usa así, implica que el sacrificio de Cristo en la cruz, que Dios mismo proveyó, constituyó una reparación para un Dios al que se le había ofendido. Los escritores bíblicos presentan a Dios como ansioso de una reconciliación y muestra que Él ha hecho las provisiones necesarias para lograr todo esto. No es necesario cambio alguno de parte de Él para producir la reconciliación, porque el hombre en su estado natural es un pecador que ni siquiera tiene el deseo de ser reconciliado, y por lo tanto es necesario un cambio de su parte. Es el pecador quien debe ser cubierto o reconciliado con Dios, no Dios con respecto al pecador. El sistema ritual proporcionaba una ilustración objetiva de cómo los hombres se pueden reconciliar con Dios. La sangre de los animales sacrificados proveía la cobertura objetiva, pero esta sangre no podía en sí misma y por sí sola cubrir realmente al pecador. Solo si en esta sangre veía por la fe un símbolo de la sangre de Cristo y aceptaba la promesa de la gracia divina así representada, era entonces cubierto en la realidad y de ese modo era reconciliado con Dios. A esta cobertura siempre le acompañaban el perdón de los pecados y la aceptación divina. Dios quedaba satisfecho con la sinceridad de propósito de la persona en cuyo favor se hacía la cobertura y no hacía nuevas acusaciones contra esta persona mientras permaneciera en armonía con él. Esta propiciación representaba el cumplimiento de todo lo que tipificaba el propiciatorio en el santuario del Antiguo Testamento. Esto significa que, por su muerte sacrificial, Jesús ha sido proclamado el medio de salvación y se lo representa como el proveedor de tal propiciación. En síntesis, esto quiere decir que Dios hizo lo que se necesitaba para salvarnos. El versículo también habla de pasar por alto los pecados. Son nuestros pecados los que nos hacen inaceptables ante Dios. No podemos hacer nada por nosotros mismos para eliminar nuestros pecados. En el plan de redención, Dios ha provisto un camino para que estos pecados sean remitidos mediante la fe en la sangre de Cristo. La palabra griega para pasar por alto es paresis, que significa literalmente pasar por encima o pasar de largo.
Pasar por alto de ningún modo es ignorar los pecados, disimular el mal o hacerse de la vista gorda, sino que Dios puede pasar por alto los pecados del pasado porque Cristo ha pagado el castigo por los pecados de todos mediante su muerte. En consecuencia, cualquiera que tenga fe en su sangre puede librarse de sus pecados, porque Cristo ya murió también por él. La buena noticia que Pablo estaba ansioso de compartir con todos los que lo escucharan era que la justicia, a la manera de Dios, estaba disponible para la humanidad y que la recibimos no por las buenas obras ni por mérito propio, sino por la fe en Jesús y lo que Él ha hecho ya por nosotros. A causa de la cruz del Calvario, Dios puede declarar justos a los pecadores y seguir siendo justo a la vista del universo y toda la creación. Satanás no puede señalar a Dios con ningún dedo acusador, porque el cielo ha hecho el sacrificio supremo. Satanás había acusado a Dios de pedirle a la raza humana más de lo que él estaba dispuesto a dar. La cruz rechaza esta afirmación. Dios por eso un día va a ser vindicado delante de todo el universo en el día del juicio final. Es probable que Satanás esperaba que Dios destruyera al mundo después que éste hubiese pecado. En vez de eso, Dios envió a su Hijo para salvarlo. Tal es el carácter amoroso de Dios, que hizo lo imposible, lo increíble, para salvar a sus hijos perdidos. ¿Cómo viviremos de ahora en adelante al saber más plenamente este amor divino? Leemos en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En el contexto histórico de Romanos 3:28, Pablo hablaba de la ley en el sentido amplio del sistema del judaísmo. Sin importar cuánto se esmerara un judío para intentar vivir bajo este sistema, no podía ser justificado si no aceptaba a Jesús como el Mesías, como aquel a quien todos los símbolos en el santuario terrenal apuntaban. Es increíble que la ceguera en este pueblo haya perdido de vista a su Redentor, a su Libertador, y no solo eso, sino que lo crucificaron. Cualquier ser humano, judío o no, si se pudiese justificar por sus propias acciones, podría jactarse de ello. Sin embargo, cuando es justificado porque Jesús es el objeto de su fe, el crédito indudablemente pertenece a Dios, que justificó al pecador. Elena de White escribió que la justificación por la fe es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Tendría que ser así, ya que con el carácter orgulloso del hombre, con la autojustificación, jamás podría ser rescatado. Por eso aquel que se acerca humildemente tiene que dejar su orgullo, toda su jactancia a un lado e ir a Jesús. Las obras de la ley no pueden expiar los pecados pasados. Las obras de la ley no tienen nada que ver con la justificación. Ser justificado sin obras significa ser justificado sin que haya algo en nosotros para merecer esa justificación. No obstante esto, muchos cristianos han malinterpretado el versículo y lo han aplicado erróneamente. Dicen que todo lo que hay que hacer es solamente creer. Cree. Jesús ya murió por ti, ya entonces eres salvo, eres libre, puedes vivir ahora como quieras. Así minimizan las obras y la obediencia, incluso la obediencia a la ley moral, los 10 mandamientos de Dios, el fundamento de su amor y su gobierno en toda la obra creada. Al hacer esto, malentienden a Pablo. En el libro de Romanos y en otros lugares, Pablo le da mucha importancia al hecho de guardar la ley moral. Jesús sin duda la guardó, al igual que Santiago y Juan y todos los apóstoles.
El argumento de Pablo es que, aunque la obediencia a la ley no es el medio para la justificación, la persona que es justificada por la fe sigue guardando la ley de Dios y de hecho es la única que puede guardar la ley. Una persona no regenerada, no justificada, jamás, nunca puede cumplir con los requisitos de la ley. Es un terrible error caer en la trampa del enemigo, de pensar que porque la ley no nos salva, no tenemos que preocuparnos por obedecerla. Si Dios te justifica, ahora ya tienes también el poder que Dios te da para serle fiel. ¿Acaso piensas, sinceramente hablando, en reclamar la justificación por fe, pero sigues guardando en lo profundo de tu pensamiento y tu alma algún pecado secreto para los hombres, pero a todas luces visible a Dios? Precisamente así es como todo comenzó en este conflicto y sufrimiento con nuestros primeros padres Adán y Eva. ¿Repetirás esta historia solamente para tu propia desgracia? Es el enemigo mismo el que anima a abusar de la misericordia de Dios y su amor y su paciencia para con todos nosotros. Cuando el apóstol dice que somos justificados sin las obras de la ley, Pablo quiere decir que son las obras en las que confían todos los que se creen justos, como si al hacerlo fuesen justificados y por lo tanto fuesen justos debido a sus obras. En otras palabras, si bien hacen lo bueno, no buscan la justicia de Dios, sino que simplemente quieren jactarse de que ya han obtenido la justicia mediante sus obras. Tal engaño, qué tremendo engañarse a sí mismo. Queridos amigos y amigas, aunque la ley no puede remitir el castigo del pecado, sino cargar al pecador con toda su deuda, nuestro Señor Jesucristo ha prometido perdón abundante a todos los que se arrepienten y creen en su misericordia. El amor de Dios se extiende en abundancia hacia el alma arrepentida y creyente. El sello del pecado en el alma puede ser exterminado, raído, arrancado totalmente solamente por la sangre del sacrificio expiatorio de aquel que era y es igual al Padre Eterno. La obra de Cristo, su vida, humillación, muerte e intercesión por el hombre perdido, magnifican, exaltan la ley y la hacen aún más honorable y digna de ser seguida. El carácter de Cristo toma el lugar del tuyo y eres aceptado delante de Dios como si jamás hubieses pecado. Por eso hoy es un día de oportunidad para estar en paz con Dios nuevamente. Te deseo lo mejor con Jesús. Les invitamos a escuchar el siguiente canto. Me encuentro pues de sentir, oigo una voz que dice sígueme a mí, veo alrededor, reconozco es tu voz. Eres Jesús, pero algo quiere impedir, no me deja seguirte. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame a llegar a ti.
emoción que te intereses en mí, que viste aquí, que deseas tanto salvar. Bebe, Señor, y líbrame de este mal. Voy a extender mi mano hacia Jesús, hasta ti quiero llegar. Seguiré a Jesús, te seguiré, aquí estoy, ayúdame a llegar a ti, te seguiré.